Muy buenos días. Bueno, antes de entrar en materia con la presentación que he preparado el día de hoy, quiero tomarme unos segundos para agradecer la amable invitación que me ha hecho la mesa de la Red Americana de Investigación Acción. Sin lugar a dudas, estos encuentros para el intercambio de experiencias, de saberes, de sentires, revitalizan las esperanzas de quienes desde diversos escenarios, como comunidades, escuelas, instituciones públicas, pues insistimos en promover prácticas pedagógicas y prácticas de investigación desde la perspectiva de la investigación-acción. Quiero que este saludo se entienda no solo a título personal, sino a nombre de la revista CEPA, como ya lo planteó Miguel, que fue uno de los espacios, quizá el último que fundó, quien ha sido considerado uno de los precursores de la investigación-acción, el maestro Orlando Falborda. Así que una sincera felicitación, porque sin duda coincidimos en que es necesario que florezcan muchos espacios como este, que nos permitan preguntarnos acerca de los retos, de los desafíos que tienen los procesos investigativos y pedagógicos en los que participamos. Y obviamente que son esenciales para compartir los aprendizajes que son piedra angular de nuestras prácticas. Quiero decir que precisamente el día de hoy, como lo recordaba ayer el profesor Looney Rowell, difícilmente podríamos hablar de la investigación-acción participativa como un proyecto vigente, como un proyecto pertinente, sin aquellos germinales y fecundos encuentros que hacia la década de los 70 llevaron a cabo educadores, investigadores, pero sobre todo indignados frente a problemáticas como la guerra, como el autoritarismo político, como el colonialismo, y en los cuales se reconocía la necesidad de asumir una postura crítica frente a los marcos epistemológicos con los cuales habían sido formados y les servían como referentes también para analizar la realidad. Como decía el maestro Falborda, tales fenómenos como la guerra, el colonialismo, estaban acabando con la textura cultural y biofísica de las ricas comunidades en las que habían conocido, que conocían. Y eso suponía entonces la necesidad de generar un conocimiento nuevo de la realidad, un conocimiento para explicar y comprender el mundo, en donde entrase en el diálogo, como nos lo recordaban ayer nuestras panelistas, análisis y compromiso, crítica con propuesta, teoría y práctica, investigación y pedagogía. Entonces, que sea este espacio una oportunidad para seguir creyendo en esa potencia creadora del diálogo de saberes que predicaba el insigne maestro Paulo Freire. Sin más preámbulos, pues las ideas que compartiré en el día de hoy tienen un propósito central, y es evidenciar de qué manera los procesos de investigación-acción participativa, entendidos como apuestas éticas, pero también como apuestas de orden epistemológico, contribuyen a recuperar los sentidos y las fuentes sociales de la memoria histórica. Para ello tomaré como referencia la experiencia colombiana, algunos elementos de la experiencia colombiana, así como los aprendizajes de la estrategia pedagógica e investigativa que desarrollamos desde la Dirección del Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo una claridad. Las observaciones que hoy hago en este escenario no comprometen a la institución, son valoraciones de orden personal en mi rol de educador y de investigador. También quiero decir que esta ponencia que voy a presentar no hubiese sido posible sin el acompañamiento, sin los aportes, sin las observaciones de la profesora Diana Osorio, que trabajó durante los años 2005 a 2008, precisamente de manera muy estrecha con el maestro Falborda, sistematizando su obra y en proyectos de promoción del pensamiento crítico. La estructura de esta presentación consta de 4 partes.
En primer lugar, me referiré a algunos elementos del contexto colombiano, contexto de la investigación-acción, que me parece clave que ustedes conozcan. En segundo lugar, me referiré al lugar que tienen los procesos de reconstrucción de la memoria en ese contexto y particularmente las iniciativas de investigación-acción. En tercer lugar, presentaremos lo que hemos considerado algunos hallazgos o algunos aprendizajes y finalmente cerraremos con algunos retos o con algunos desafíos que pueden ser entendidos también como tareas que requieren un arduo trabajo hacia el futuro. Bueno, entrando en materia, refiriéndonos al contexto, bueno, vale la pena recordar que una de las últimas tareas académicas desarrolladas por el maestro Orlando Falborda fue hacia el año 2008 la reedición de un libro que es considerado como su primera obra en el camino de maduración de su perspectiva de la investigación-acción participativa. Este texto se llama La subversión en Colombia, el cambio social en la historia, y digamos que es un texto poco conocido, pero de suma relevancia. Poco conocido si lo comparamos con Historia Doble de la Costa o si lo comparamos con Estudiar la realidad para transformarla, digamos que son textos un poco clásicos. Este es un texto más bien poco conocido, pero es muy importante. Y digamos que la preocupación del maestro Fales en aquella época por traer de nuevo este texto es porque decía el maestro que pese al paso del tiempo, las tesis centrales de esta obra seguían teniendo vigencia. ¿Cuáles son las tesis centrales de esta obra? En primer lugar, que el problema de la violencia en la realidad latinoamericana debía ser entendido como un proceso de larga duración, ¿sí? Como un proceso con una historia, y entonces habría que revisar esa historia. En segundo lugar, que esa comprensión histórica debía poner sus ojos sobre aquellos grupos sociales históricamente invisibilizados, como indígenas, campesinos, afrodescendientes, trabajadores, mujeres, precisamente recuperando sus prácticas sociales, sus formas de entender el mundo y sus mecanismos para enfrentar la guerra. Y una tercera tesis que resultaba de suma pertinencia para el maestro Fals es que era necesario construir un conocimiento que fuese más allá de la neutralidad valorativa. Es decir, neutralidad valorativa no puede significar indiferencia, y mucho menos en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Entonces lo que planteaba Falborda es, hay que mirar qué nos dice la experiencia de las comunidades, a ver qué hay en ese saber comunitario para construir una sociedad más democrática. ¿Ya? Frente al contexto, uno lo que puede decir es que se cuestiona esa imagen clásica de la historia y se señala pues que en Colombia tenemos un escenario paradójico en el que coexisten el culto al guerrerismo, pero también propuestas sociales que en medio de la guerra propenden por la construcción de la paz. Así que la mayor parte de la edición del texto se ubica en la inscripción o en la inserción de un capítulo que él titula El clímax de la violencia acumulada. Y su tesis central, la tesis central de este capítulo, es que la guerra ha operado como una espiral, ¿cierto? Que se repiten y se repiten eventos sin que tenga un fin y que por el contrario lo que ha traído es el agravamiento de problemas como los que están aquí reseñados. El desarrollo de una carrera armamentista en la sociedad que se puede evidenciar en la cantidad de recursos destinados a la guerra. En segundo lugar, que la guerra ha traído la extensión de prácticas autoritarias en el seno de las instituciones públicas, de tal suerte que persiste la exclusión de los indígenas, de los afrodescendientes, de los campesinos. O sea, las instituciones siguen muy lejanas a las comunidades. En tercer lugar, se ha ido consolidando una cultura del silencio y del olvido, en el que instituciones que deberían decir y deberían proponer, como las iglesias, las academias, las universidades, las mismas instituciones de la justicia, pues guardan silencio frente a las graves violaciones de los derechos humanos. Y una
un último elemento de contexto, quizá el que más preocupaba al maestro Falborda en ese tiempo, era el ingreso de los valores de la guerra a la vida cotidiana. Es decir, la legitimación por parte de amplios sectores sociales de la violencia como un recurso para tramitar las contradicciones políticas, económicas y sociales. Con el concepto de clímax de la violencia acumulada, lo que se quiere poner de relieve es que la violencia no es un problema coyuntural, sino que da cuenta de problemas que se han ido aplazando. No se ha resuelto el problema de la participación política, persiste la violencia. No se ha resuelto el problema del acceso y la distribución de la tierra, y estos son factores entonces generadores de violencia. Aunado a lo anterior, casi sin proponérselo, el informe publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica el año pasado, informe titulado Basta Ya, casi que constata muchos años después algunos de los elementos que ya planteaba Falborda. El documento, digamos, ofrece algunos datos que pueden ser bien reveladores acerca de la dimensión del conflicto en Colombia. Por ejemplo, este informe señala que entre el año 1958 a 2012 han sido asesinadas en el país 220.000 personas en el marco del conflicto armado interno. Pero, digamos, llama la atención que de estas personas, 8 de cada 10 asesinados son personas civiles, son personas no combatientes. O sea, los que más padecen no son propiamente los actores armados. También, pues, el mismo informe revela que en los últimos 25 años ha habido un agravamiento de problemáticas como el desplazamiento. Se han cometido alrededor de 1.982 masacres, o sea, asesinatos colectivos, y para el mismo periodo se estima que han sido desplazadas por la violencia alrededor de 5.700.000 personas. Digamos, estos datos son bastante fuertes, pero es bueno conocerlos para hacernos una idea de lo que ocurre en el país. E igualmente, uno de los aspectos que vale la pena señalar es que la violencia, con esta información, con estos datos, casi que lo que está perpetuando es una estructura de exclusión política y al mismo tiempo de concentración del poder en términos económicos. Vea, una de las consecuencias de la guerra ha sido la concentración de la tierra en pocas manos. Se estima que, por lo menos en los últimos 25 años, el despojo de tierras alcanza las 6.500.000 hectáreas. Estos son datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bien, entonces, frente a este escenario, uno puede ver varias cosas, ¿no?, que van más allá de la estadística. Primero, para comprender esta realidad necesitamos unos referentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales que nos permitan ver cómo se relacionan las diversas expresiones de violencia. Es decir, cómo se relaciona la violencia simbólica, la violencia directa, la violencia estructural. Es decir, además de reconociendo que además de las consecuencias materiales del conflicto, como el genocidio, la destrucción masiva, el destierro, la guerra trae unos efectos políticos. Y unos efectos políticos que se van a la vida cotidiana. Por ejemplo, la demonización del otro, el desconocimiento del dolor del otro. Y en el ámbito de lo político, como ya lo dijimos, la reproducción de estructuras de participación excluyentes. En segundo lugar, y esto es un concepto que a mí me parece bien interesante y que da cuenta y nos puede ayudar a entender la vigencia de la investigación-acción, como lo han planteado autores como Ramón Grosfogel o Boaventura de Sousa Santos, la violencia generalizada y sistemática supone no solo la destrucción de las condiciones materiales de vida de las comunidades, sino también el silenciamiento y la destrucción de sus expresiones culturales, de sus cosmovisiones, de sus formas de entender el mundo. Es decir, arrastran la destrucción de sus formas de conocimiento, de comprender y transformar la realidad. A esta eliminación de los proyectos de vida en un sentido cultural es lo que se le ha llamado epistemicidio.
O sea, el genocidio significa epistemicidio. El asunto es tan sencillo como lo siguiente. Cuando una comunidad indígena o cuando una comunidad campesina sale de su tierra, no solo está dejando un espacio geográfico, un espacio físico. En ese momento está desapareciendo también una forma de relacionarse con la naturaleza, ¿sí? Una forma de entender la producción. Y ese es un saber que de pronto no tiene la estructura del saber académico de las universidades, pero las comunidades para enfrentar sus problemas cotidianos generan sus propias formas de conocimiento. Es lo que se le ha llamado el saber popular. Entonces, esto lo que señala son tareas, la tarea de promover precisamente una perspectiva de observación de la realidad distinta, donde estos actores se hagan visibles en la historia. Desde la perspectiva de Falborda, no se trata de un romanticismo, digamos, no se trata de ver a las comunidades como escenarios idílicos, no, las comunidades tienen conflictos. Lo interesante es que hay que reconocer el papel de los actores en la construcción de esa historia. Es decir, la violencia o las resistencias no son abstractas, son relaciones sociales. Y en esas relaciones sociales, los agentes, los actores, le dan sentido a la práctica, desarrollan un ethos, una ética, unos modos de vida. Entonces, si la idea es la búsqueda de la paz, pues hay que buscar cuáles son esas ideas y esas prácticas que potencian relaciones sociales no violentas, relaciones sociales democráticas. Y en ese sentido, Falborda plantea dos preguntas bien provocadoras, bien provocadoras. Yo voy a leerlas porque me parecen bien interesantes. ¿Habremos llegado a tales profundidades culturales para sentir que la guerra y la violencia son tan frecuentes y aceptables que se hayan convertido en expresiones normales de la vida colectiva? ¿Quedan aún resquicios de órdenes sociales en los que la cooperación, el altruismo, la construcción, el amor, el respeto por la vida puedan ser todavía recuperados y activados? Frente a estos interrogantes, precisamente la investigación-acción permite caracterizar de qué manera las comunidades en medio del conflicto han procurado la conservación de su legado histórico y cultural. Eso es esencial en nuestro caso. Es una metodología que permite ver de qué manera las comunidades han encarado esas realidades de violencia. Y en esa perspectiva, uno de los aspectos que llama la atención en el marco del conflicto interno es que pese a la voracidad de la violencia, los grupos históricamente marginalizados han promovido múltiples estrategias para evidenciar, para hacer visibles sus modos de vida, sus formas, sus proyectos de vida digna. Dentro de esta perspectiva, los derechos humanos no se entienden entonces como meras reivindicaciones jurídicas, se entienden como una apuesta por reducir o eliminar las condiciones de violencia del contexto. ¿Qué tipo de prácticas debemos resaltar en ese caso? Ahí hemos señalado algunas, que son prácticas de exigibilidad de derechos o acciones colectivas, la exigibilidad jurídica propiamente, la generación de centros de pensamiento orientados a registrar, a denunciar y hacerle seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la puesta en marcha de procesos educativos para fortalecer las capacidades de las comunidades para participar y para tratar de manera no violenta los conflictos, la implementación de espacios de resolución pacífica de los conflictos, el impulso de iniciativas culturales, artísticas y plásticas que cuestionan los valores de la violencia y la extensión o el desarrollo de procesos de memoria histórica. Estas son algunas de las estrategias, porque no todo es muerte, hay vida también, hay formas de recrear la vida, de producir vida, y esta hace parte de las estrategias que precisamente tienen las comunidades. Ahora, adentrándonos ya propiamente en el lugar que tienen las prácticas de investigación-acción, podríamos decir lo siguiente. Uno de los aspectos que nos pone en evidencia la experiencia latinoamericana, que se observa en Colombia y que se observa en otros países como Guatemala, es que estas estrategias de exigibilidad de derechos
se desarrollan en medio y pese a las adversidades que supone la violencia. Eso es muy interesante. O sea, en medio de la guerra se generan propuestas de exigibilidad de derechos. Y en ese caso la recuperación de la memoria histórica particularmente no es una consecuencia de un acuerdo de paz o de una transformación de las instituciones. Seguramente si se firma la paz en Colombia, por ejemplo, se va a seguir trabajando la memoria histórica, pero hay comunidades que llevan haciendo memoria histórica hace mucho tiempo. Lo mismo pasa con la experiencia en Guatemala. No sé si ustedes recuerden el informe Guatemala Nunca Más del Monseñor Juan Gerardi, que es toda una experiencia de investigación-acción en la cual los investigadores que recogieron los casos, que describieron qué ocurrió a nivel local, fueron los mismos campesinos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en medio del conflicto se recupera la memoria y en medio del conflicto entonces los investigadores son las propias comunidades y las propias organizaciones sociales. Y aquí entonces viene el segundo punto, y es que esas prácticas de exigibilidad de derechos que hemos mencionado no son espontáneas. O sea, no son arrebatos, no son impulsos irreflexivos. No, esas prácticas de exigibilidad de derechos cuentan con una particularidad, y es que al lado, se desarrollan procesos de investigación y de educación comunitaria. Ayer tuvimos una constatación feliz cuando escuchábamos la experiencia de las compañeras de Nicaragua, ¿cierto? Que nos decían, no es que nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo investigación-acción después. O sea, primero en la resolución de problemas prácticos generaron su proceso de reflexión. Y nos decían, no es que nosotros nos dimos cuenta fue después que estábamos haciendo investigación-acción. ¿Eso qué significa? Que hay unas estrategias de producción del conocimiento que de pronto no están enmarcadas con el nombre de investigación-acción, pero que lo son en la práctica. ¿Ya? Y entonces lo interesante de esto es que por medio de este tipo de prácticas, las comunidades, como lo dice Boaventura de Sousa Santos, se evidencian como escenarios de producción de poder y de producción de conocimiento. Se reinventan, generan un nuevo conocimiento para transformar esa idea de ciudadanía clásica, evidenciando cuáles son sus necesidades específicas. Y creo yo que la jornada de ayer fue muy interesante porque nos permite ver también que entonces la investigación-acción tiene un componente conceptual y teórico, indiscutiblemente, pero en el caso de América Latina, la investigación-acción es una realidad social y cultural. ¿Ya? Es una realidad. Es decir, es una apuesta de investigación, pero también es un punto de partida. De hecho, uno de los temores que sentimos las personas que hacemos trabajo comunitario es que uno vaya a una comunidad y resulte que la comunidad haya un nivel de conocimiento y de profundidad en lo que hace, y uno se pregunta, bueno, ¿y yo qué es lo que le voy a decir? ¿Cierto? Siempre está como esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay unas capacidades comunitarias muy fuertes. También debemos decirlo, entonces, insisto, la investigación-acción es una realidad social y es una apuesta ética y epistémica. Hay que entenderla en esa doble perspectiva. Y aunque difícilmente podemos dar una definición, sí podemos acercarnos a algunas características de estas prácticas de investigación-acción. Aquí están algunas, yo me atreví a construir estas. Primero, son procesos de producción del conocimiento que toman como grupos de referencia, que están orientados a sectores sociales históricamente excluidos o invisibilizados en el ámbito político. ¿Sí? Comunidades indígenas, campesinos, comunidades urbano-populares, víctimas del conflicto armado. Esto para hablar de las características de la investigación-acción en el caso de la memoria. En segundo lugar, estas prácticas buscan una lectura crítica de la realidad social, que cuestione los orígenes, el desarrollo y los efectos de la guerra. No es solamente contemplación, sino es preguntar ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Bueno, las causas, los móviles, etc. Estas prácticas también acuden a metodologías pedagógico-investigativas que se basan en la participación, ¿sí? En la participación comunitaria y de los grupos sociales victimizados.
En estos procesos se considera a los actores comunitarios y a sus organizaciones como los artífices de su cambio social, como agentes que pueden superar las huellas y el trauma psicosocial generado por la guerra. Y estos procesos cuentan con unos mecanismos de devolución sistemática, es decir, con una forma de comunicación de los hallazgos y de los aprendizajes que se logran a los actores que pretenden precisamente la reconstrucción de sus proyectos de vida. Perdón. Entonces, estas son algunas características. Como vemos acá, el investigador no es un mesías, ¿sí? El investigador contribuye a un proceso colectivo, colaborativo, donde la comunidad es copartícipe, ¿ya? Bien. Y estas experiencias han permitido problematizar o poner en cuestión al menos dos elementos. En primer lugar, el papel o la postura ética del investigador y del educador, y en segundo lugar, las metodologías a implementarse. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que frente a la postura ética del investigador, los procesos de investigación-acción, en el caso de la memoria histórica, hay un aspecto fundamental, y es que los facilitadores, cuando trabajan con las comunidades, deben dirigirse no como sujetos que van a extraer información, sino como facilitadores para que las comunidades reconozcan cuál ha sido su propia historia, ¿sí? Es decir, esto supone, además de eso, un compromiso con la cultura de los derechos humanos, con el respeto a la diversidad cultural y con la no repetición de los hechos. Claramente, un investigador o un educador que no sea sensible y que no sienta, digámoslo, que no sienta lo que ha ocurrido, pues está en el lugar equivocado. Debe tener un sentido de indignación frente a la guerra, ¿ya? Y eso es una apuesta de orden ético y epistémico. Lo que pasa es que lo interesante de la investigación-acción es que podemos decirlo, que es una investigación intencionada, no tiene ningún problema, tenemos visiones del mundo, no hay ciencia neutral, ¿sí? Bueno, en este caso sería una forma, el discurso de los derechos humanos está ahí en el centro. En segundo lugar, frente al papel del investigador, las comunidades no son objetos de estudio, ¿sí? Las comunidades son sujetos, son personas que cuentan con un saber que, aunque no esté sistematizado en las mismas modalidades como lo hacen las ciencias sociales y humanas, cuenta con su racionalidad y cuenta con una validez fundada en la explicación y en la resolución de problemas del contexto, ¿ya? En tercer lugar, aquí hay algo que es esencial. El trabajo desde la investigación-acción implica para el investigador y el educador una postura antidogmática y reflexiva. Es decir, debe tener la capacidad de poner en cuestión sus propias preconcepciones. Yo puedo tener una idea de cómo es el conflicto en una región del país, pero si yo voy y las comunidades me están indicando otra cosa, debo tener la capacidad para evaluar críticamente tanto lo que yo sé como lo que me está diciendo la comunidad. Por eso hablamos de diálogo de saberes. Y el otro asunto que es sumamente importante es que el conocimiento debe retornar a la comunidad. Es decir, si la comunidad es copartícipe, si yo hago unas actividades formativas, si yo reconstruyo una historia local, lo deseable y lo interesante en este caso es que eso no se quede como patrimonio del investigador, porque lo hemos construido colectivamente. Entonces hay que buscar, tenemos que concertar pedagógicamente cómo se hace esa devolución. Y otro aspecto que permite cuestionar digamos, la investigación-acción en el caso de la memoria histórica son las metodologías a implementarse. Porque precisamente como existe una tradición de educación popular y de investigación-acción, resulta que hay un repertorio metodológico y didáctico que vale la pena ser recuperado. De lo que se trata es que las estrategias de investigación sean al mismo tiempo estrategias pedagógicas, que permitan que las comunidades se vean reflejadas y reconozcan su propio conocimiento,
y también que puedan ser actualizadas por las mismas comunidades aun cuando el investigador no esté. Pensemos que una línea de tiempo, que una cartografía social, ¿qué es lo que exigen? Un esfuerzo colectivo de lectura del territorio y de lectura de la historia. Y es interesante que las comunidades lo hagan independientemente que esté ahí el facilitador. Creo que eso es exitoso. Cuando ya no se necesita del facilitador, creo que se ha avanzado sustancialmente porque hay una apropiación comunitaria de esa herramienta didáctica. Dentro de los recursos didácticos se pueden destacar algunos. Por ejemplo, las líneas de tiempo. Bueno, no es nuevo, estos son herramientas que llevan mucho tiempo trabajándose, pero que se van cualificando, se van mejorando en la medida en que se le sugieren nuevas preguntas. Los ejercicios de cartografía social que hacemos con las comunidades. La recuperación de las historias de vida, en las cuales las personas reconstruyen su historia, se activa el intercambio de conocimiento, las composiciones visuales, gráficas, collage, en las que por medio de la imagen se representan problemáticas no resueltas o alternativas de solución frente a los efectos del conflicto armado por medio de símbolos. Es decir, eso simplemente para destacar algunas herramientas metodológicas, líneas de tiempo, cartografía social, recuperación de historias de vida y las composiciones visuales o gráficas. Por ejemplo, es curioso, esto que está a la izquierda es una línea de tiempo. Y es una línea de tiempo construida por una comunidad afrodescendiente. ¿Qué es lo particular de esta línea de tiempo? Que es tiempo presente, donde ellos están contando eventos de dolor que nunca habían sido conocidos. Y era tal la necesidad de contarlo, ¿sí?, que construyeron otra estructura en la línea de tiempo. Aparentemente eso no es una línea de tiempo. Uno dice, bueno, pero ¿dónde está el pasado? No, y el futuro. Eso es una línea de tiempo. Entonces, es lo interesante, cómo las comunidades se apropian de estas herramientas y expresan lo que sienten que debe estar allí en el ánimo de redescubrir su historia. Bueno, ahora, a propósito de los aprendizajes y de las lecciones, vea, una de las principales contribuciones de la investigación-acción es precisamente, como lo hemos dicho en los casos de memoria histórica, la visibilización de las comunidades y de las víctimas como sujetos epistémicos, políticos y sociales, es decir, como sujetos que cuentan con un saber. Esta dimensión es muy importante porque precisamente en los contextos de guerra hay unos prejuicios frente a las poblaciones víctimas, ¿sí? Por ejemplo, es lo que el sociólogo Gómez Müller, colombiano, dice en cuanto a la asimilación de las víctimas a lo patológico. ¿Qué significa? Pues que se ve a las víctimas y a sus comunidades y a sus organizaciones como personas que están obsesionadas con el pasado, por resentimiento, por venganza. Entonces señalan al mismo tiempo que si eso pasa, pues es indeseable que se haga memoria histórica. ¿Por qué? Porque entonces en principio, y es otro de los prejuicios, la sociedad no estaría preparada para conocer la realidad de lo que ha ocurrido. Fíjense ustedes cómo se construye toda una argumentación, ¿cierto?, que en alguna manera lo que justifica es el olvido. Pero bueno, lo interesante de la investigación-acción participativa es que permite reconocer los distintos sentidos sociales que tiene la memoria. Y en ese caso, la memoria histórica, por lo menos desde la investigación-acción, se entiende como un proyecto cultural. Es decir, yo creo que nadie recuerda de gratis, decimos en Colombia, o porque sí, sin razón, nadie recuerda hechos de dolor. La recordación de hechos de dolor tiene un sentido. En este caso se entiende que rememorar es fundamental para reconstruir los proyectos de vida, ¿cierto? Recordar es importante para recuperar esas identidades que han sido fracturadas por la guerra. Y entonces se entiende como una estrategia de superación de problemas como el miedo, como el olvido,
¿cierto? Como el terror, ¿ya? Y precisamente aquí vale la pena recordar algunas palabras del profesor Carlos Berenstein, que nos dice que en contextos de guerra y represión política, las poblaciones víctimas no han tenido la oportunidad de señalar a los culpables, de obtener un reconocimiento social de los hechos o de su sufrimiento, ni una reparación social basada en la justicia. Incluso, estos hechos están asociados al miedo, a la criminalización de las poblaciones, con efectos muy negativos en términos individuales y sociales. Es por ello que uno pudiera recuperar al menos cuatro sentidos de la memoria histórica, que ratifican que no es un acto ni reflexivo, ni es un acto sustentado en mera emotividad. Aunque hay que reconocerlo, somos sentipensantes, como lo planteaba el maestro Valls. No hay sentimiento sin pensamiento, y a la inversa, ¿cierto? Sentimiento y pensamiento están vinculados. Bueno, dentro de esos sentidos de la memoria, podemos decir, bueno, en muchas ocasiones la memoria histórica está vinculada evidentemente a demostrar que los hechos ocurrieron, que los hechos de violencia ocurrieron. En tal sentido, la memoria es una alternativa a la invisibilización de los efectos del conflicto. En este caso, se concibe como prácticas orientadas a confrontar y a superar esas posturas que niegan los hechos, sus consecuencias o minimizan lo que ocurrió. Esto es particularmente claro, por ejemplo, en las asociaciones de víctimas que han sido afectadas por participaciones del Estado, en las que han desaparecido los rastros y registros de los hechos y en las que lastimosamente es a las propias víctimas a las que les corresponde asumir el papel de investigador, ¿sí? Para poder obtener algo de justicia. Entonces, fíjate, hay una necesidad concreta que obliga a investigar y que obliga a recuperar la memoria, la exigencia de justicia. Segundo. En segundo lugar, los ejercicios de memoria pueden contribuir a reconstruir los proyectos que fueron truncados por la violencia y en esta perspectiva que se entienden como vigentes, como pertinentes. Cabe decir que producto de problemas como la eliminación física de los líderes, el desplazamiento, el exilio o el miedo, se han desarticulado procesos organizativos. Y esto ha significado que frente a esa fractura del tejido social, las propias organizaciones populares conciban que recuperar ese legado o ese ejemplo de los líderes de las organizaciones sean traídos al presente, revalorando la vigencia de sus luchas. Aquí yo ubico una fotografía, esto es del movimiento campesino, por ejemplo, esta fotografía es del movimiento campesino, que hoy por hoy está en su proceso de reconstrucción de la memoria, fue uno de los actores más golpeados por el conflicto armado y dado que no se ha resuelto el problema de la tierra en Colombia, o sea, todavía existen estructuras desiguales de acceso a la tierra, pues hay que recuperar la memoria, ¿sí? Porque esas apuestas de distribución de la tierra siguen siendo necesarias para tener un orden económico más democrático. Eso es un ejemplo entonces de otro de los sentidos de la memoria, la recuperación de los proyectos sociales, políticos y comunitarios violentados. En tercer lugar, y esto sí me parece bien interesante, es que las prácticas de memoria histórica pueden apuntar a la sanación de las heridas emocionales causadas por la guerra. De tal suerte que el acto de recordar es una oportunidad para tratar los efectos psicosociales del conflicto, como cuáles, como el miedo, la persistencia del terror en la población. En contextos comunitarios afectados por la guerra, precisamente una de las características más notables es la imposición de mecanismos de control social. Por ejemplo, prohibición en formas de vestir, prohibición de ciertas expresiones musicales o artísticas, la imposición de castigos crueles basados en el escarnio, tratos crueles y humillantes a la población. Y frente a estos hechos, precisamente la recuperación de la memoria histórica ofrece la posibilidad de romper con el silencio, de tal suerte que las comunidades puedan narrar lo ocurrido
y en esa narración hay una liberación y un tratamiento de sentimientos, sentimientos de impotencia, sentimientos de frustración o sentimientos de temor, que precisamente por la guerra tuvieron que confinarse al ámbito de lo privado, o sea, no se podían expresar. En este caso, la posibilidad de decir, la posibilidad de narrar, tiene una potencia reparadora, porque permite hacer visible ese sufrimiento que es individual para hacerlo público, para que sea reconocido, para que no se repita, para que sea parte de las reparaciones simbólicas. Y en cuarto lugar, la investigación-acción nos ha permitido identificar que otra de las apuestas por las cuales se desarrolla la memoria histórica es la reconstrucción o la recuperación del territorio y del hábitat por parte de las comunidades. Resulta que cuando se genera el desplazamiento forzado, por ejemplo, ocurren hechos como masacres, asesinatos, enfrentamientos entre los grupos armados en espacios públicos comunitarios, se genera una huella en las comunidades de tal suerte que la gente dice, huyamos, este territorio hay que abandonarlo, ¿sí? Olvidemos, en muchas ocasiones. Y frente a esos efectos, en ese proceso de la investigación-acción, lo que nos ha permitido observar es que cuando la gente vuelve a caminar el territorio, cuando la gente hace conmemoraciones, rituales, representaciones teatrales, artísticas, cuando se crean galerías, cuando se crean memoriales comunitarios, las comunidades lo que hacen es afirmar su presencia para decir, nuevamente estamos acá, vamos a volver a habitar el territorio porque este es el primer paso para reconstruir nuestros proyectos de vida. Entonces fíjense lo importante que es la investigación-acción en este caso. Nos permite evidenciar los distintos significados de la memoria histórica. Tú no puedes decir, no, es que la memoria histórica solamente tiene un sentido y es la justicia o es la reparación. Miren que tiene una profunda repercusión en lo psicosocial, en lo cultural, en lo político. ¿Ah? Claro, y obviamente para llegar a estos sentidos de la memoria histórica no se puede hacer detrás de un escritorio solitario escribiendo. Toca aproximarse a la comunidad y mirar realmente cuál es la inspiración de esas prácticas de memoria. Y ahí la metodología y la apuesta en la investigación-acción. Bueno, y otro de los hallazgos u otro de los aprendizajes es que la investigación-acción también nos permite controvertir con otro mito, y es el mito de la cultura del silencio y del olvido. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con este mito, todos somos responsables o cómplices de la guerra porque hemos preferido guardar silencio o callar u olvidar. Eso es un mito. ¿Y por qué es un mito? Porque el trabajo local, el trabajo directo con las comunidades, lo que permite pensar es que más que una cultura del silencio o del olvido, hay mecanismos de silenciamiento, o sea, es otra cosa, ¿sí? Y hay mecanismos de invisibilización. Entonces, por ejemplo, hoy encontramos algunos problemas persistentes, esos mecanismos de invisibilización, tales como la invisibilización de las comunidades y de los pueblos étnicos en el relato hegemónico de la historia nacional. Todavía es un relato construido desde la élite. Entonces los actores excluidos no aparecen allí, no aparece el campesino, no aparece el indígena, lo cual resulta bien curioso cuando en Colombia, por ejemplo, se habla de que los pueblos indígenas son más o menos 103 pueblos indígenas, de los cuales están reconocidos tan solo 86. ¿Sí? O cuando se dice que la población afrodescendiente puede llegar al 10%. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es posible que no se observe en la historia o en la narrativa dominante de la historia una realidad tan evidente? Otro mecanismo de silenciamiento, de invisibilización, la superficialidad mediática, ¿cierto? Entonces la guerra se trata como una noticia, ¿sí? Y en el mejor de los casos se trata lo que acontece en las instituciones políticas nacionales, no lo que acontece en la comunidad. Lastimosamente eso es una... Ahora, frente a eso las comunidades precisamente desarrollan sus propios mecanismos de comunicación, como lo vamos a ver. También debemos decirlo que hay en ocasiones
unos mecanismos de censura o de circulación restringida de producciones literarias, artísticas, que retratan la degradación de la guerra, sus responsables y los métodos de terror sembrados en la población. Aquí voy a poner un ejemplo. En el año 1962 fue publicado el libro La violencia en Colombia, que fue el primer trabajo de artesanía sociológica, podemos decirlo, del maestro Valls. ¿Ya? Perdón. Y en este trabajo, lo que se hace básicamente es que se toman archivos construidos por el propio Estado sobre las graves violaciones de derechos humanos y cuando ese libro sale es muy polémico, porque aunque la violencia estaba allí, no se hablaba así abiertamente por medio de una publicación de lo que estaba ocurriendo. Y de hecho esa publicación en muchos municipios no pudo circular, la recogían. ¿Ya? Entonces eso es otro mecanismo de invisibilización. Y otro aspecto que es importante es que lastimosamente en nuestras academias, en nuestras instituciones educativas, persisten modelos eurocéntricos y formalistas, ¿cierto?, en los cuales el análisis de lo local, el análisis de nuestra realidad concreta, sigue teniendo un lugar marginal en el contexto pedagógico, infortunadamente. Entonces, claro, no es, y yo creo que no hay que plantearlo como una dicotomía, ¿cierto? El conocimiento de la gran teoría debe ir acompañado precisamente por una aproximación a la realidad. Ahí la obra de Wright Mills, La imaginación sociológica, que fue absolutamente inspiradora para muchos de los latinoamericanos, incluso que participan de la investigación-acción. Bueno, frente a estos elementos o frente a estas prácticas de silenciamiento, vamos a encontrar una larguísima o una importante, rica tradición documental forjada desde los esfuerzos de las comunidades para romper con ese anonimato y para dejar constancia de su experiencia histórica frente a la guerra. Si se toma en consideración las experiencias locales, la práctica de documentar se puede valorar como un proceso que no es exclusivo de las instituciones estatales o académicas y que por el contrario puede ser entendida como una práctica social, individual o colectiva, en la cual se plasman o se registran hechos, personas y momentos significativos en el contexto local. La práctica de la documentación puede valorarse como un proceso por medio del cual también se recopilan estos registros, ¿ya? Con varios propósitos. Ese propósito puede ser la denuncia de los hechos, la exigencia de las reparaciones, la consolidación de materiales educativos para los ejercicios de pedagogía social y comunitaria, o el desarrollo de investigaciones en el orden local. Miren esta línea de tiempo. Lo interesante de esta línea de tiempo es que en esta línea de tiempo están ubicados no solamente algunos hechos asociados al conflicto armado, sino cómo lo conocieron las comunidades o cómo los visibilizaron. Entonces, ¿qué aparece allí? El testimonio. ¿Qué aparece allí? El periódico local que se produjo el día de los hechos. ¿Qué aparece allí? Los comunicados de las organizaciones sociales. Listo, nosotros queremos construir un archivo de derechos humanos. Ahí tenemos una expresión documental construida desde la comunidad, múltiples expresiones documentales construidas desde la comunidad. Entonces no es cierto lo de la cultura del silencio y el olvido, no es cierto que todos que hemos preferido olvidar, que no hemos dicho nada, porque vea, testimonios, documentos de organizaciones sociales, esto precisamente se hizo con una organización campesina, esa línea de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que las organizaciones también se dan cuenta de algo, y es bueno, si nuestra historia no está documentada en los libros oficiales, ¿qué mejor que aprender de nuestra historia con base en nuestra propia documentación? Entonces comienzan estos archiveros, que son archiveros populares, ¿cierto?, a buscar en los baúles de los abuelos qué es lo que hay, ¿cierto? Cómo a partir de las cartas, cómo a partir de los documentos familiares se puede volver a construir o a reconstruir esa historia local. Y entonces es muy interesante esto
porque esto nos permite primero evidenciar de qué manera cada comunidad tiene su forma de expresión y de registro de los hechos. No es lo mismo la forma como se registra la experiencia en una comunidad afrodescendiente de la costa caribe colombiana, donde predomina básicamente la oralidad, ¿cierto?, a el ejercicio documental que hacen las organizaciones sociales. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya nosotros identificamos esa diversidad, también eso nos plantea el reto o el desafío de plantear estrategias diferenciadas de recuperación del legado documental. ¿Ya? Bien. Igualmente, esto nos permite enriquecer el concepto de archivo de derechos humanos. ¿Qué es un archivo de derechos humanos? Entonces, claro, observamos que clásicamente han sido comprendidos como colecciones de documentos que pueden provenir de instituciones públicas, de la sociedad civil o de personas individualmente consideradas, cuya característica es que dan cuenta de graves violaciones de los derechos humanos. Digamos que esa es una definición particularmente jurídica, y en estos casos de derechos humanos, lastimosamente el lenguaje jurídico a veces es restrictivo. Pero si nosotros vamos a la experiencia comunitaria, vamos a encontrar que los archivos de derechos humanos son rastros, son huellas de la historia, que permiten explicar, comprender y recordar. O sea, son tres conceptos que son fuertes ahí. Explicar, dar cuenta del contexto, comprender, aproximarnos a lo que estaban viviendo y pensando los actores cuando ocurrieron los hechos, y recordar, claro, el hecho de evocar, el hecho de remembrar como condición para que esos hechos no sigan en el pasado. Y estos rastros y estas huellas pueden ser documentos escritos, sonoros, audiovisuales, fotográficos, orales, que son producidos por las comunidades y sus distintas expresiones organizativas. Bueno, cabe decir allí que los propios materiales, ojo con esto, los propios materiales que se producen en los talleres, como estas líneas de tiempo, son archivos de derechos humanos. Por una razón, insisto, porque es que en muchas ocasiones, cuando uno va a hacer el trabajo comunitario, de lo que te das cuenta es que eso que no ha querido contar una persona ante una autoridad de policía o ante una autoridad estatal, lo cuenta en el taller. Entonces, en muchas ocasiones, la constatación de que el hecho ocurrió puede ser una línea de tiempos como esta, de un hecho que ha sido absolutamente invisible o donde no hay, en un municipio donde no hay instituciones estatales. Entonces, fíjense el cuidado que hay que tener con las herramientas didácticas y pedagógicas, ¿sí? Porque se vuelve un testimonio histórico, ¿ya? Los mismos materiales producidos en el proceso de investigación. Y también los archivos de memoria de derechos humanos pueden ser entendidos como lugares de la memoria, o sea, sitios donde se convoca a la comunidad a recordar. Un buen ejemplo de este significado de los archivos como lugares de la memoria lo encontraremos en las galerías, donde a partir de cartas personales, fotografías, registros de prensa, testimonios, se recuerda y se construyen pues elementos para la recordación colectiva. Entonces, en síntesis, en este caso la contribución de la investigación-acción es precisamente cuestionar el mito del silencio, diciendo, hay una cultura documental comunitaria que hay que proteger, que hay que preservar para que las generaciones futuras sepan de qué manera se vivió la guerra, pero también para que sepan de qué manera las comunidades enfrentaron la guerra. Existe también, y digamos en términos conceptuales, es muy interesante porque esta aproximación nos permite problematizar y repensar el concepto mismo de archivo de derechos humanos. O sea, yo ya como facilitador, como investigador, como pedagogo, no tengo el mismo concepto de archivo de derechos humanos que hace 2 años cuando nos metimos en esta tarea. Ha sido ese diálogo con las comunidades que permite este avance en términos conceptuales. Muy bien, ya para terminar, espero, me voy a referir como a algunos retos o algunos desafíos, ¿cierto? O sea, ¿qué hay para el futuro? Vea, realmente los aprendizajes permiten constatar
que la investigación-acción es una apuesta pertinente. O sea, que nos permite rigor en términos sociológicos, rigor antropológico, por su proximidad a las realidades comunitarias, ¿ya? Y obviamente es un proceso ético que permite la construcción de un saber que revalida esos saberes subalternizados, ¿no? De los cuales nos ha hablado la investigación-acción, pero otros autores como Foucault también se preocupó precisamente por este tema de los saberes subalternos. Ahora, frente a las necesidades, una de las primeras necesidades en el contexto colombiano es la necesidad de que se generen procesos de investigación-acción que acompañen la implementación y el diseño de políticas públicas, particularmente en aquellas comunidades afectadas por la violencia. Lastimosamente, una de las consecuencias de las barreras de la participación política de las comunidades es que las voces de los grupos históricamente marginalizados aún no tienen el protagonismo suficiente en la formulación de las políticas de reparación. Es decir, persiste una distancia entre la política estatal y la realidad comunitaria. En este caso, una buena alternativa para armonizar las políticas con las necesidades comunitarias puede ser el acompañamiento desde procesos de investigación-acción participativa, para reconocer, de acuerdo con el contexto social, político, cultural o geográfico, cuáles son las necesidades de estos colectivos. Pero además, en nuestro caso, como son políticas para víctimas, para reconocer qué entienden por reparar, qué se entiende por reparación. Si se pretende reparar a las víctimas, eso no puede ser pensado en la estratosfera, eso tiene que ser reconociendo las necesidades comunitarias. Ahora, insisto, la experiencia de la recuperación de la memoria histórica desarrollada en Guatemala, liderada por Monseñor Juan Gerardi, y que dio lugar al informe Guatemala Nunca Más, es un ejemplo extraordinario de cómo desde la investigación-acción se puede generar un proceso de investigación sólido, riguroso, apegado a las necesidades de las comunidades, y en este caso fue tal el nivel de rigor de la investigación, es un documento que a mí me parece que hay que consultarlo, fue tal el nivel de rigor que cuando se crea la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, tiene que tomar como referencia lo encontrado por el informe y consignado en el informe Guatemala Nunca Más. O sea, de ese nivel, y estamos hablando de la recopilación más o menos de 7.600 testimonios de víctimas de la guerra. Entonces, claro, es un reconocimiento de las necesidades comunitarias, pero también se trata de construir una metodología que ofrezca rigor en la reconstrucción de la historia. Me voy a detener en este segundo punto. Otro de los retos y los desafíos sigue siendo consolidar escenarios reales de diálogo de saberes entre los actores académicos, universitarios y los procesos sociales y comunitarios de producción del conocimiento, con el propósito de que se haga visible en las agendas de las instituciones públicas. En el caso colombiano, por ejemplo, aunque en el último tiempo ha surgido un interés por la memoria histórica que se ve reflejado en un creciente número de publicaciones, lo cierto es que no han sido superadas problemáticas como la invisibilidad de los grupos históricamente excluidos y la persistencia de visiones coloniales, en las cuales las comunidades siguen valorándose como objetos de estudio y no como copartícipes de la investigación. Voy a decir algo duro, y es que el crecimiento de las publicaciones sobre el conflicto y sobre las víctimas, lastimosamente no puede ser interpretado como una señal de mayor compromiso ético o político de las universidades, de las escuelas de ciencias humanas y sociales. Aunque las comunidades siguen siendo el lugar de origen del conocimiento más cercano a las realidades de la guerra, las instituciones en algunos casos, obviamente no se puede generalizar, no han superado aquellas visiones elitistas de menosprecio a esas formas de saber a las cuales se le da el tratamiento de folclore. Digamos, eso es folclore, eso no es conocimiento, eso es folclore. De hecho, y eso es una experiencia, esto es producto de la experiencia,
Uno de los reclamos más recurrentes por parte de las comunidades, de las organizaciones sociales y de víctimas, es que los académicos, incluso algunas organizaciones no gubernamentales, se dirigen a las comunidades, son acogidos, desarrollan actividades como talleres, entrevistas, reconocimientos de los territorios, pero en muchas ocasiones el conocimiento no es restituido a la comunidad. Los materiales producidos y las vivencias recuperadas terminan siendo leídas como materiales académicos de investigación y no como experiencia social sistematizada. Paradójicamente, y aquí hay un riesgo, se genera una apropiación de las metodologías participativas sin el compromiso ético y pedagógico del investigador. En virtud de la cual se parte de la idea, o se debe partir de la idea de que se está construyendo colectivamente un conocimiento que debe ponerse al servicio de la comunidad. Y en el caso de la memoria histórica esto sí que es sensible, porque la práctica de recordar hechos, personas, acciones colectivas frente al conflicto, de la misma forma en que puede ser liberadora, también puede ser revictimizante. Si no contribuye a la resolución de problemas, se vuelve entonces un acto doloroso. En síntesis, si la propuesta metodológica de la investigación-acción no va acompañada de su componente ético y pedagógico, lo que se genera es una instrumentalización de la comunidad, una expropiación individual del conocimiento comunitario. En tercer lugar, y con base en la experiencia social y comunitaria lograda, otra de las necesidades urgentes es la sistematización. Al parecer, este es un desafío de larga data. De hecho, cuando estaba construyendo esta ponencia, me fui hasta documentos del año 1982 y comparaba con documentos del año 2012, 2013, y es el mismo tema. Es decir, no hay sistematización de prácticas. Aquí entendemos la sistematización como el ejercicio de reflexión sobre la práctica para generar mejores prácticas y conceptos también cualificados. Y eso llama la atención en el caso de la investigación-acción porque hay abundante literatura sobre los principios, digamos, sobre la teoría, pero contrasta con la poca literatura que hay sobre las prácticas, sobre el cómo se hizo, sobre las lecciones aprendidas. En este caso, una de las tareas es precisamente recuperar el valor de la sistematización como un proceso sobre la práctica social, en este caso una práctica que es investigativa y pedagógica, en el cual se lee críticamente las experiencias para recuperar los aprendizajes. Este proceso de sistematización resulta de suma importancia para reconocer cuáles son las herramientas metodológicas y didácticas que favorecen los procesos de investigación-acción y para garantizar que el conocimiento logrado circule, se intercambie, entre en diálogo entre las comunidades y entre los mismos investigadores. Yo mismo agradezco esta invitación porque me obligó a sistematizar mi experiencia concreta. En este sentido, la sistematización es de suma importancia para sugerir rutas de trabajo en materia de investigación-acción. El investigador juega un papel esencial como difusor de experiencias. Yo hago la comparación con los juglares, que a lo largo de su vida van recuperando las vivencias y las van compartiendo con su narración en sus travesías por los pueblos, ¿cierto? Bueno, para finalizar, ya con esto cierro, las reflexiones anteriormente compartidas son una parte minúscula de los hallazgos y aprendizajes que día a día germinan en el diálogo de saberes. Una historia descomunal en la que el horror ha sido confrontado por la utopía de la vida y de la memoria, pone en evidencia que la investigación-acción participativa, orientada a la acción transformadora, ofrece un camino para reconocer señales de esperanza que han florecido por las fuerzas creadoras de las comunidades en su batalla insuperada entre la vida y la muerte. Esta experiencia ratifica que la investigación-acción, más que un método de conocimiento, es una apuesta ética y epistémica que permite pensar
que la realidad puede transformarse y para hacer visibles a quienes han estado marginados de los grandes relatos de la historia, para creer que la historia pasada ha sido el campo del dolor y también el terreno fecundo en el que han germinado sueños que están por florecer. En palabras de Gabriel García Márquez, ante esta realidad sobrecogedora, los inventores de fábula que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho a creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y poderosa utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias.